Bueno, muy buenos días. Espero que se esté yendo bien. Buenas tardes aquí desde Madrid. Espero que funcione bien la conexión aquí desde mi casa. Y lo primero que quería es agradeceros haberme invitado. También felicitaros por sacar tiempo para este congreso, para un poco compartir entre todos vuestras experiencias, para eso que yo siempre considero tan importante, que es sacar tiempo para lo de todos. Porque creo que es muy importante para generar comunidad en las escuelas el esfuerzo de cada uno por sacar tiempo para participar en lo de todos. Espero que se esté yendo bien y que si no se oye bien alguien me lo diga por WhatsApp o de alguna manera. Y entonces yo de esta presentación que voy a ir pasando, yo quería comenzar hablando de un poco lo que une, la inspiración que une a las escuelas que estáis aquí reunidas, que son ese impulso que San José María en los años 60 empezó a animar a las familias que iban a pedirle que se empezaran nuevos colegios, y él les decía, bueno, tenéis que implicaros en los colegios en que estáis para dar esa continuidad de la educación de vuestros hijos en casa, también en la escuela, y les decía que si era preciso, pues fuesen ellos mismos quien promovieran colegios. Y de esta manera fue una gran innovación en el mundo de la educación de la Iglesia, porque con esa inspiración de San José María, en las décadas de los años 60 y 70 se promovieron más de 200 nuevos colegios en todo el mundo, y un ritmo de expansión sin precedentes, desde luego, en la historia de la educación en la Iglesia, porque precisamente la gran novedad es que la institución no hacía colegios, sino que San José María siempre decía que la obra era una gran catequesis, que lo que hacía es dar formación, suscitar e impulsar la responsabilidad de cada uno, y que fueron las propias familias, las propias personas de cada lugar los que buscaron el modo de impulsar nuevas escuelas, y que lo hicieran cada uno pues conforme a las necesidades de su tiempo, de su cultura, del lugar donde están. Y por eso podría decirse que San José María hizo muy valiosas aportaciones en el mundo de la educación, pero las hizo sin haberse propuesto escribir ningún tratado sobre educación, sin crear una escuela pedagógica. Eso siempre insistía, que el Opus Dei no tenía escuela teológica, ni escuela filosófica, ni escuela canónica, ni escuela pedagógica, sino que pues, tendría que ser siempre un emprendimiento muy plural. Y por eso no hay un estilo pedagógico propio del Opus Dei. San José María hablaba de que en la educación debía haber esa pluralidad propia de las personas y la cultura de cada lugar. Le gustaba mucho emplear esa imagen, yo que he sido profesor de matemáticas, del denominador común, porque decía que teníamos que ser personas que trabajáramos con ese denominador común, que es la identidad cristiana, y un numerador diversísimo. Entonces, las fracciones que tienen denominador común, por si alguno hay que recordarlo, son las que se pueden sumar. Entonces, precisamente ese denominador común lo que permite es que los esfuerzos se sumen. Y creo que es una imagen muy afortunada de cómo las personas dentro de la escuela y entre las escuelas debemos buscar ese denominador común, para que luego dentro de nuestra pluralidad pues sepamos sumar esfuerzos y conseguir unas sinergias y un resultado mejor. Y decía que esas aportaciones de San José María no fueron de orden técnico o metodológico, sino que fueron sobre el espíritu que debe inspirar la educación, el modo de tratar a la persona, y siempre y sobre todo sobre el emprendimiento personal de los laicos. Es una idea que San José María tenía desde el principio, que compartió con otras personas en las décadas anteriores, sobre todo con su gran amigo el padre Poveda, y, son cuestiones que tienen un valor permanente, porque siempre habrá laicos que tengan una responsabilidad, un conocimiento del lugar, una visión para darse cuenta cuáles son las necesidades más claras de cada lugar y cada época. Y esa es la continuidad que él deseaba, ¿no? Porque la historia de la educación
está muy ligada a la mirada de misericordia de la Iglesia sobre las necesidades de la gente joven y esa es la cuestión inicial e inspiradora de todo. Y decía que estas palabras de San José María pues tienen un valor permanente y se expresan en valores que no son propios de una época, ni de un lugar, ni de una cultura. Y por eso son palabras que podrán ser una inspiración ahora o dentro de unos siglos en una cultura de un tipo o de otro y en un lugar u otro muy diferentes o con realidades sociales muy diferentes, como se demuestra. Yo tengo la suerte de que he visitado más de 40 países, he conocido proyectos inspirados en estas ideas en muchos lugares y creo que tienen una pluralidad estupenda y al tiempo pues un aire común que es pues una maravilla. Entonces, alguna vez que me dicen, bueno, pero ¿cuáles son entonces esos rasgos distintivos? ¿No? Porque cuando yo digo que hay una enorme pluralidad y al tiempo hay un denominador común, pues bueno, yo pensaba que elegí una serie he elegido 16 frases de San José María que pongo en la parte de abajo de la presentación, que son palabras o ideas que él siempre expresaba y cómo se han hecho presentes en estos proyectos como rasgos identitarios, ¿no? Uno, pues creo que las primeras ideas que al explicar la obra siempre se presentan es la santificación del trabajo, de las ocupaciones diarias, y eso lógicamente se tiene que visualizar en una calidad educativa, porque una escuela lo primero que tiene que ser es una buena escuela. San José María le gustaba poner el ejemplo de un zapatero, para ser un buen cristiano y para ser una persona inspirada por el espíritu de la obra, lo primero que tenía que hacer es un buen zapatero. Luego otro rasgo muy importante que saldrá después es la unidad de vida y que se puede expresar pues, en lo que muchos han llamado la formación integral, o sea, el estar atentos a todos los aspectos de la persona, porque en la educación se puede prestar atención a muchas cosas muy diferentes, ¿no? Porque son importantes las cuestiones más habitualmente académicas, igual que es importante pues, la música y el deporte y la historia y el cuidado de los detalles y del ambiente y muchas otras cosas que siempre tienen que estar presentes y que se agrupan en esta idea de la unidad de vida. Luego las prioridades que siempre hablaba de padres, profesores y alumnos, porque siempre buscó el que la familia tenía que estar muy presente en la vida de la escuela, no porque tuviera que gobernar la escuela, no hablaba de que las escuelas tenían que ser como comunidades de vecinos o de estilo asambleario, sino que la familia tenía que estar muy presente en todos los objetivos educativos de la escuela y los profesores tenían que estar muy comprometidos porque son el vehículo inicial o preferente o habitual para transmitir todos esos valores a los alumnos y a las familias, ¿no? Porque son los que están todos los días en la escuela. Luego, la idea del trato de amistad y confidencia, que es otro rasgo muy claro del espíritu de la obra, repetido desde los primeros años, pues creo que se visualiza en esta idea de pues, la educación personalizada, del trato personal, de la tutoría personal, de esa cercanía que se busca, que unas veces, pues, según las personas, pues, se consigue de una manera u otra, o mejor o peor, pero siempre hay esa ilusión porque haya un trato de amistad y un trato personalizado a cada uno. Amar al mundo apasionadamente, esto hace que estas escuelas tienen que ser escuelas abiertas al entorno y abiertas a entenderse con todos y que no son como fortalezas que se refugian del mundo, porque precisamente lo que buscan estas escuelas es transformar la sociedad y por tanto no pueden vivir de espaldas a ella, sino procurando siempre aprender de ella y también transformarla. Poner el signo más en todo lo que hacemos, pues es un sentido positivo que es decisivo en la educación, ver lo bueno de las personas, de las situaciones, saber entender la providencia, saber que todo es para bien, saber que hasta las situaciones más complejas tienen que proporcionarnos una enseñanza. Bueno, la idea del denominador común y numerador diversísimo, pues ya lo he comentado antes, tiene que hacer que haya no solamente un respeto, sino un amor a la pluralidad.
Y esto se tiene que notar mucho entre las familias, entiendo yo, porque en cualquier sala de clase, en cualquier aula, uno enseguida ve que hay una diversidad enorme de familias y que tienen ideas diferentes y que es una riqueza que eso sea así y que tenemos que no solamente pues soportarlo, entre comillas, sino amar esa diferencia. Luego no sentirse enemigo de nadie ni de nada, pues también San José María hablaba mucho de que no tenemos que tener un espíritu combativo, ¿no? Sino que teníamos que tener ese deseo de unir a las personas. Me acuerdo esto que decía en esta película en Argentina, de ir codo con los que piensan diferente. Todo esto son ideas muy, muy importantes porque son los que fundamentan ese espíritu de convivencia que tiene que haber en toda la comunidad educativa, en la escuela. Luego nos interesan todos. De 100 almas nos interesan las 100. Eso hace que queramos sacar adelante a todos y que queramos también ayudar a esas familias más difíciles en todos los sitios, cualquier comunidad humana. Uno enseguida se encuentra con personas heridas, personas necesitadas. Muchas veces podemos ser nosotros mismos, porque todas las personas en un momento u otro de la vida podemos pasar por situaciones difíciles y esperamos esa acogida. También hablaba de tener todos un corazón a la medida del corazón de Cristo y eso pues nos tiene que llevar a un compromiso con los necesitados. Bueno, veo que se está moviendo esto, pero espero que tenga arreglo. Y vuelvo a donde estaba. Compromiso con los más necesitados, el espíritu de servicio, pues que también es evidente porque una de las grandes misiones de la educación es lograr que las personas, sobre todo que los niños cuando son más pequeños y tienen un menor conocimiento de su entorno y pueden tener un cierto egocentrismo, en la escuela, igual que la familia, tiene que hacerle despertar su interés por lo demás y tener esa generosidad y ese sentido de servicio. El cuidado de los detalles, de las cosas pequeñas, pues también es una idea muy clara. El que delante de Dios todos somos iguales, pues también es un compromiso importante con la igualdad que tenemos que dejar claro siempre en nuestro trabajo, en nuestra narrativa, etcétera. Igual que el gobierno colegial, pues bueno, no es la tradición de todas las escuelas que yo conozco, pero estas escuelas siempre se ha buscado que las decisiones, las más relevantes, lógicamente, porque un profesor en cada hora de clase toma un montón de decisiones, pero me refiero a las decisiones más relevantes, pues siempre recomendó que fueran colegiadas para que no hubiera abuso de poder, ¿no? Luego la corrección fraterna, que todos somos oveja y pastor, pues tenemos que tener la lealtad de decirnos las cosas, de ayudarnos a mejorar, de lo que pensemos que alguien tiene que mejorar, decírselo con lealtad, de modo personal, o decirlo a quien pensemos que lo puede arreglar, pero no hablar mal de los demás a sus espaldas. Ser buenas personas, buenos ciudadanos. Bueno, son muchas cosas que creo que pueden dibujar un poco cómo el espíritu de la obra se hace presente en estas escuelas y evidentemente ninguno de esos rasgos es exclusivo. Todo lo que hemos dicho pues son ideas pues, que son del acervo de la cultura cristiana de siglos y que todos pueden compartir y que está presente en muchísimas escuelas. Pero bueno, este conjunto es un conjunto específico, son como ingredientes, por eso he puesto esta imagen de una ensalada, pues los ingredientes pueden ser muy, muy habituales, pero la forma de combinarlos pues es característica y siempre plural, pero con ese aire de familia característico, ¿no? Y luego, ya lo hemos comentado antes, pero lo que podía resumir todo es la unidad de vida. San José María hablaba muchísimo de la unidad de vida porque le parecía que cuando las personas desarrollan mucho un aspecto de su mejora personal, por ejemplo, pero olvidan otro, pues producen crecimientos personales descompensados, ¿no? Y esto creo que es un desafío para todos. Todas las personas tenemos normalmente desarrollada una gran sensibilidad para algunos aspectos y muy poco desarrollada la sensibilidad para otros. Y por eso es tan bueno convivir con otros que nos haga descubrir pues, muchas ideas en las que podemos mejorar
y que otros nos hacen ver y que nosotros pues a lo mejor hemos sido educados en menor sensibilidad por esos asuntos y es una gran ganancia el que nos ayuden en esto. Luego, el protagonismo de la familia, que también ha salido, pero quería insistir, la implicación de la familia en los objetivos educativos de la escuela. Esto es, creo que es importante, lo he dicho también un poco, no se trata de que la familia participe en el gobierno de la escuela. Cuando se habla de que un hospital lo primero es el paciente, pues no es porque el paciente tenga que operar en los quirófanos ni decidir cuál es el tratamiento, sino porque el paciente tiene que estar en el primer lugar de los intereses de todos, ¿no? Y que lo mismo, la familia tiene que estar en el centro y evidentemente el colegio no puede estar hecho a la medida, un colegio de 1000 familias no puede estar hecho a la medida de cada una porque todos tenemos que ceder para hacer un conjunto y precisamente esa cesión es lo que permite que los colegios tengan identidad y que exista una pluralidad y que las familias puedan elegir libremente uno y otro, porque si una escuela tuviera que hacerlo todo de manera que no incomodara a ninguna familia, el espacio en común de 1000 familias podría llegar a ser prácticamente cero y los colegios perderían su identidad. Por eso creo que tiene que haber una implicación y una sinergia y una colaboración y una escucha mutua que haga que esa sinergia sea muy provechosa y que ayude al libre desarrollo de la autonomía personal y de la identidad de todos. Luego, el amor al trabajo bien hecho, cuidando los detalles, pues también es una idea que muy insistida por San José María y muy presente también en el mensaje cristiano. Se me ocurre referirme a la parábola de los talentos, ¿no? La excelencia se debe entender en la escuela como una obligación de hacer rendir los talentos que haya recibido cada uno, sean 1, 2 o 10 o 5, y hacer rendir el talento en servicio a los demás. Y con también otro rasgo que estuvo presente en la primera obra corporativa en Gaztelueta, que tenía ese lema de que sea nuestro sí, sí, nuestro no, no, o sea, todo lo relacionado con la verdad. Hay muchos valores, muchas virtudes relacionadas con la verdad. Ahí hablo de la sinceridad, de la naturalidad, de la confianza, la lealtad, la humildad, que decía Santa Teresa que la humildad es andar en verdad. La honestidad, la rectitud, la coherencia, todas estas cosas también componen un estilo muy propio de la escuela y que no tiene que estar simplemente en la narrativa de la dirección de la escuela o de sus profesores, sino tiene que estar en los alumnos y en la familia, por supuesto. Bueno, el trato personal de confianza, yo tengo que decir que la primera vez que conocí un colegio como estos, que yo tenía 27 años y empecé a trabajar allí, me parece que es lo que más me impresionó, la confianza y la amistad que los alumnos tenían en su preceptor, en su tutor personal, sin haberle conocido previamente, sino simplemente porque la propia institución respalda esa confianza. Es un activo, me pareció importantísimo en la vida de una escuela. Esa naturalidad con que se vive la tutoría personal tiene un valor enorme y todos tenemos que hacer ese esfuerzo para adaptarnos a cómo es cada uno. En todas direcciones, uno tiene que adaptarse a cómo es el alumno, cómo es la familia, y la familia, el alumno tiene que adaptarse a cómo es el preceptor. Y que los preceptores vayan siendo diferentes en años sucesivos también tiene una riqueza, porque cada uno tendrá una mayor sensibilidad por unos aspectos y por otros, y esa variación pues ayudará a crecer en cuestiones distintas y componer un conjunto mejor. Luego San José María también transmitió siempre un mensaje de optimismo y de esperanza en la gente joven. Esto creo que es muy importante porque ayer me preguntaba en una entrevista de radio por qué consideraba yo más importante la educación, y yo sin dudar pienso que es el optimismo y la esperanza, ¿no? Ahora que estamos en el año jubilar de la esperanza, porque bueno, lo que necesita las nuevas generaciones es ilusión por aprender, ilusión por ser mejores, ilusión por mejorar la sociedad en que vivimos. No podemos ser profetas de desgracia, no podemos ser los adultos pues una especie de conjunto de personas desengañadas
que siempre están señalando lo mal que está todo, siempre se están quejando, porque si la generación joven lo que ve en la generación que le está formando es esa desesperanza, pues mataremos su futuro. Por eso creo que todos tenemos que pensárnoslo muy bien antes de quejarnos. Quejarse, yo pienso que nuestra cultura, no sé por qué, me gustaría investigarlo, no sé por qué nuestra cultura concede tanto valor a las personas que son criticonas, ¿no? Parece que si uno critica mucho es que es muy lúcido y muy inteligente y muy agudo, cuando yo pienso que criticar es lo más fácil que hay. No hace falta ser muy inteligente para criticarlo todo, ¿no? Yo creo que para lo que hay que ser inteligente es para encontrar modos de mejorar lo que hay. Y creo que esto es lo que hay que prestigiar. Hay que prestigiar a la gente que encuentra soluciones, que concilia intereses, que genera concordia, que sabe, como decía San Jorge, poner el signo más, que tiene ideas inspiradoras, que tiene un discurso positivo, que argumenta las cosas. Porque yo lo ponía en esa imagen, entre tanta gente pesimista y triste, tenemos que ser personas que transmiten una visión alegre de la vida, una visión positiva. Antes decía que a lo largo de la historia de la educación, la fe y los valores cristianos han sido la principal fuente de inspiración para el desarrollo de la escuela. Entonces yo estos últimos años, yo a pesar de ser ingeniero, siempre he tenido un gran interés por la historia, he leído mucho sobre la historia de la educación, me ha sorprendido mucho todo lo que he leído de muchísimas fuentes muy diferentes. Y yo la conclusión que saco es que la educación tal como hoy la conocemos, la escuela tal como la hacemos, pues nació en el siglo XVI gracias a la mirada de misericordia de la Iglesia sobre la gente joven. Nació, ha crecido desde entonces por el impulso de los grandes santos, sobre todo de los grandes santos fundadores de la Iglesia. No ha crecido por un gran desarrollo de grandes pedagogos, que sin duda han hecho una grandísima aportación, pero los grandes santos fundadores no se limitaron a decir cómo habría que hacerlo, sino que lo hicieron. Y hicieron cada uno grandes descubrimientos que se adaptaron a las mayores necesidades, a las necesidades más acuciantes de cada momento, y hicieron grandes innovaciones. Y yo creo que esto, yo os invito a estudiarlo, ¿no? Porque la Iglesia fue la primera que hizo la escuela tal como la conocemos. La Iglesia fue la primera que abrió sus escuelas a las personas sin recursos, lo que empezó a llamarse la escuela pública, ¿no? Y que se conoce como escuela pública en el mundo anglosajón. Fue la primera en acoger a personas de otras religiones, fue la primera en escolarizar a la mujer, la primera en escolarizar a las personas con necesidades educativas, con discapacidad. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que nadie se había planteado hasta ese momento y que se ha iniciado, y estoy seguro que en los próximos tiempos pues, veremos también grandes innovaciones y siempre y cada uno, sobre todo la gran innovación es cómo trata cada uno cada día a sus hijos, a sus alumnos, y lo veremos cada día en nuestras aulas, en nuestras familias. Y yo ponía aquí que el papel del Opus Dei es ayudar a impulsar la identidad cristiana del colegio. O sea, estos colegios no son sociedades pantalla del Opus Dei, estos colegios son iniciativa de grupos de personas que buscan la inspiración del mensaje cristiano, que buscan la inspiración del mensaje de San José María y que procuran hacerlo lo mejor que pueden, y que si han asumido bien ese mensaje, pues procuran colaborar entre ellos, procuran colaborar con otros, procuran aprender de todos y así se logra pues, que esos valores que inspiran la comunidad educativa estén cada vez más presentes. Y luego, hablando ahora un poco más del trabajo de las asociaciones de padres, en cada país lo llaman de una manera, las AMPAs, las APAs, las AFAs, lo que sea, ¿no? Pero bueno, esas asociaciones de familias, de padres, creo que es muy importante que estén también inspiradas por ese mensaje cristiano y por lo tanto, si están inspiradas por el mensaje cristiano, siempre pues estarán impregnadas de ese sentido de servicio, de ese sentido de colaboración, de ayuda mutua.
de afecto, de caridad, de lealtad, de lo que pongo ahí, de ese feedback leal y constructivo. Cuando una escuela y una asociación de padres pues tienen ese espíritu cristiano, pues su relación siempre tendrá que estar presidida por esa cordialidad que pide el mensaje cristiano. También de respeto a los ámbitos propios de cada uno, porque ni la escuela debe decir a la familia qué hace en su casa, ni tampoco la familia debe decir al colegio de un modo. O sea, aconsejarnos, evidentemente nos aconsejamos todos, pero cada uno tiene que respetar los ámbitos del otro. Cada uno tiene que procurar ver con buenos ojos lo que hacen los demás y entender que muchas veces las soluciones no son las que a nosotros nos gustan, pero efectivamente, precisamente si todo fuera a nuestro alrededor como a nosotros nos gusta, pues el mundo sería un horror, ¿no? Porque sería imposible conciliar los intereses de cada persona y sobre todo si esa persona, en vez de procurar convivir con los demás, quisiera imponerle sus ideas, ¿no? Bueno, y para eso una cuestión importante es decirnos las cosas como nos gustaría que nos las dijeran a nosotros. Esto también es una idea muy propia del mensaje cristiano, tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros, e incluso más como Dios nos quiere y nos trata a nosotros, con infinita paciencia y con ese deseo de colaboración. Y para eso, pues hombre, yo veo que en cada sitio las formas de colaborar del APA y de la escuela son muy diferentes, porque hay diferentes culturas, hay diferentes tradiciones, hay diferentes personas, y veo que a veces pues cambia un director y un equipo directivo, o cambia el equipo directivo del APA y pues se reformula, y también me parece interesante que haya distintos estilos, ¿no? Y fomentar el trabajo en equipo sin bandos, sin polarizaciones, con esa idea de que juntos sumamos más. Yo recomiendo tener un calendario claro de reuniones del APA con la dirección del colegio, con interlocutores bien definidos, porque si uno no está bien claro ese calendario, pues se pueden retrasar mucho las reuniones y al final pues la comunicación es baja y se enfría esa buena relación que tiene que haber. También creo que es muy interesante intercambiar buenas prácticas con otros escenarios de padres, que entiendo que es uno de los motivos principales de este encuentro en el que estáis, y que a mí siempre me ha parecido que en la escuela es importante lo que se aprende, pero sobre todo es importante transmitir ganas de aprender, porque cuando los alumnos tienen ganas de aprender, hay muchísimas formas de aprender, muchísimas oportunidades, cada vez más de oportunidades de aprender, pero para tener ganas de aprender hay que tener esa seguridad de que podemos aprender mucho de los demás. Si uno más bien piensa que lo sabe todo y que no tiene nadie nada que decirle, pues aprenderá muy poco. Creo que toda la comunidad educativa, empezando por el director, el equipo directivo, los profesores, los alumnos, las familias, todos, tenemos que ser personas con hambre de aprender de todos. Yo siempre pienso que en cualquier escuela, por desastrosa que fuera, siempre hay algo que hace mejor que nosotros. Igual, con cualquier persona, por desastrosa que sea su vida, seguro que hay aspectos en los que nos puede dar una lección, y es muy cristiano tener ese espíritu y ese deseo de aprender. Bueno, tener un plan de actividades y colaboración con eventos del colegio, que creo que aquí se puede dar tanto el exceso de eventos como la escasez, y creo que hay que encontrar un poco ese equilibrio, colaborar en las escuelas de familias, en las sesiones de formación, con los matrimonios encargados. Bueno, buscar siempre esas nuevas sinergias que puedan hacer mejor nuestro trabajo, porque lo que todos queremos es crear un entorno estimulante y positivo donde los hijos vayan al colegio y crezcan con ilusión, con sentido positivo. Yo lo digo porque a veces, no sé, a veces se nos puede meter, como vivimos en un mundo en el que la política y los medios de comunicación están en una espiral de, como diría yo, de polarización, de conflicto, de reivindicación tóxica, que se nos puede contagiar. Y a lo mejor a uno le parece que cuanto más grita, más exige, más
conflicto genera, parece que está haciendo mejor su trabajo. Yo pienso que, igual que sucede en la familia, sucede en el aula, hombre, a veces hay conflictos, hay que resolverlos, y no digo que todos sean malos, pero como idea general de fondo creo que es mejor la conversación constructiva y productiva y de concordia que el conflicto. Y yo diría que esto, el otro día también me preguntaron en una sesión que en qué se podía notar la identidad cristiana en las familias, y yo dije, hombre, a mí se me ocurrió un termómetro muy fácil, que es los grupos de WhatsApp de las familias, ¿no? Ahí se podría ver la calidad de la inspiración cristiana de ese grupo concreto, ¿no? De en qué forma, con qué respeto, con qué afecto, con qué espíritu se tratan las cosas y se gestionan los conflictos. Y bueno, pues me parece interesante hablarlo. Bueno, lo de trabajar en red, esta imagen está en la Universidad Complutense, es la imagen de tomar el relevo de otro, ¿no? Pues que se ve un corredor que llega desfallecido, ya más mayor, y que entrega la antorcha pues, a otro corredor más joven, más fuerte, con más medios, con un caballo, y da continuidad a esa carrera del saber y esa carrera del desarrollo y del crecimiento de las personas. Y creo que esto también es muy importante porque creo que cuando llega un equipo, me da igual que sea un equipo directivo, que un equipo del APA, que un profesor, que no se trata de hacer tabla rasa sobre lo anterior y empezar con las nuevas ideas, sino se trata de empezar donde otros han llegado y saber aprovechar lo que han hecho otros para que exista en el mundo esa idea de crecimiento, de mejora y de valorar lo que han hecho los demás. Y creo que esta es la forma de que el claustro y las familias pues formen una comunidad unida en torno a una misión compartida en servicio de todos, porque la escuela es una misión que comparten profesores, familias, alumnos y tiene que ser una comunidad unida. Y unida no quiere decir uniforme, pues cada uno, precisamente lo que creo que a todos nos debe gustar es que seamos muy distintos, pero lo que la escuela tiene que enseñar y las familias tienen que enseñar es a y convivir enriqueciéndonos unos a otros con esa diferencia y ser personas que reflexionan sobre el sentido de lo que hacen, de lo que hacemos. La pregunta de la identidad pues es la pregunta más importante que todas las personas tenemos que hacer. No solamente qué hacemos, sino por qué lo hacemos, cuál es el sentido de nuestra vida. Los que somos creyentes, pues cuál es nuestra vocación. Que todas las personas tenemos una vocación, tenemos algo, una misión, un propósito que da sentido a nuestra vida, y es una pregunta sobre la que hay que reflexionar, porque si no uno puede estar todo el día en plena hiperactividad y no saber bien cuál es su destino. Bueno, procurar también vivir personalmente lo que proponemos, pues será siempre un estímulo para todos, el buen ejemplo. Estas frases están inspiradas en uno de los últimos documentos del Papa Francisco, ¿no? Solo desde el corazón se pueden unir inteligencias y voluntades diferentes para formar una comunidad unida en torno a una tarea común, como es la escuela. Esa unidad entre las familias hay que cultivarla cultivando el corazón. Y esa conexión emocional entre las personas es decisiva para que haya un encuentro personal, porque la escuela tiene que ser generadora de encuentros personales y las familias tienen que tener ese encuentro personal dentro de la familia, entre las familias, con los alumnos, con toda la escuela, de manera que pues, las personas así queridas y personas y toda la escuela pues irradie esa proximidad, esa cercanía, esa atención. Bueno, la escuela es un espacio que debe iluminar todo su entorno. Antes hablábamos de que la escuela tiene que estar abierta y que debe buscar transformar la sociedad en que vive. La escuela no es un búnker, no es algo cerrado en el que se considera que todo el exterior es malo y hay que protegerse de ello. Está claro que hay cosas malas en el exterior y en el interior, como en todas las personas, hay cosas malas fuera y tenemos cosas malas dentro. Lo que tenemos que hacer es
aprender de lo que hay fuera, protegernos de lo que sea malo, pero siempre con ese espíritu de iluminar todo nuestro entorno. Yo ponía que la escuela debe esparcir a su alrededor el polen del saber, del sentido que germina en todas partes. Y esto creo que es importante para que pues, todos los stakeholders de la escuela, todos su entorno, sus proveedores, los medios de comunicación, los poderes públicos, toda la sociedad civil que se mueve en torno a la escuela, pues tiene que estar relacionada con ella y tiene que hacer que mejore la escuela y que mejore su entorno. Y la escuela siempre, tanto el profesor como la familia, tiene que contagiar su deseo de conocer y transformar el mundo. Hablábamos antes de que tiene que transmitir esa ilusión de mejorar todo, ¿no? No ser personas que están siempre quejándose. Esto no sé si ya lo he dicho demasiadas veces hoy, pero para mí creo que es la gran cuestión de la escuela. A mí si me preguntaran cuál es la principal lacra de la educación, yo diría que es el victimismo, el quejismo, el exceso de reivindicación, el conflicto. Me parece que lo que necesita aprender la generación joven es a convivir en buena concordia, ayudándose unos a otros, ¿no? Como manda el mensaje de la caridad, comprendiendo unos a otros, desarrollando la capacidad de cuidado, de compasión, de entendimiento y de respeto. Y así es como transformaremos el mundo, haciendo un lugar mucho más habitable, mucho más humanizado y transmitiendo ese deseo de saber. Y ese deseo de saber es el que tiene la presencia del educador. Ninguna presencia iguala a la presencia del educador. Incluso, sí, o sea, no me refiero solamente a la presencia, porque esa presencia puede ser online y a muchos kilómetros se puede generar un encuentro personal, por supuesto, pero que lo que hace falta es que se produzca ese encuentro personal, porque a veces se puede estar muy juntos y no hay encuentro personal, o se puede estar a muchos kilómetros y tener ese encuentro personal y esa amistad. Y el influjo de esa cercanía personal pues se mantiene siempre. Yo ayer estuve en una escuela, en una despedida de un equipo, y después de muchos años, y las personas recuerdan a sus profesores pasadas décadas, ¿no? Y recuerdan con especial efecto, igual que, por supuesto, recuerdan a sus padres, ¿no? Bueno, la escuela tiene que saber la casa del saber y de la amistad, porque vivimos, y es otra de las cosas que veo cada vez más extendida en todos los países que visito, es una fuerte tendencia a convertir la escuela en una institución muy reglamentada. Y precisamente porque hay mucha reclamación, mucha reivindicación. Entonces, la defensa es que los poderes públicos, para gestionar esto, establecen unos procedimientos, unas reglamentaciones, una normativización que burocratiza hasta el infinito la escuela, y con eso todos perdemos. Yo no es que quiera, me parezcan, o sea, son buenos los protocolos, los procedimientos son necesarios, pero es mucho más eficaz generar una cultura que inspire a todos una confianza y unos buenos modos de proceder. Yo entiendo que los poderes públicos, como resulta muy difícil desde las leyes, desde la norma establecida, resulta muy difícil inspirar una cultura y unos deseos de mejorar y un ambiente y un clima en la escuela, pues lo tienen que hacer todo a base de procedimientos, pero en nuestras escuelas no debe ser así, no se debe esperar que todo se arregla con procedimientos y protocolos que asfixian la naturalidad propia de la escuela, sino que tiene que ser una cultura y que haga que la escuela pues esté nutrida constantemente de relaciones de amistad entre profesores, familias y alumnos. Y lo que alimenta la amistad es la conversación, y la conversación se produce en el aula, se produce en los pasillos, en el comedor, en los accesos, en los grupos de WhatsApp que hemos comentado antes. Todos son y lugares idóneos para generar la amistad, y en todos hay que aprender, por ejemplo, a gestionar a las personas tóxicas. O sea, en cualquier grupo de WhatsApp, en cualquier aula, en cualquier claustro, hay personas tóxicas, en cualquier comunidad de vecinos.
Y aquí la identidad cristiana o la inspiración cristiana se tiene que manifestar en saber cómo lo gestionamos, en saber que las personas tóxicas suelen ser personas heridas, que hay que ver con, bueno, pues con cierta comprensión, pero también hay que ser firme para que no monopolicen el clima de esos grupos. Y creo que todo esto pues, es una cuestión pues, muy interesante de debatir entre las familias, ¿no? Y bueno, pues hay una cuestión también que es que, bueno, pues que la educación siempre trae consigo frustración. La educación siempre tiene muchos desengaños porque no es fácil. No es fácil educar, tenemos la experiencia nuestra, nosotros también provocado mucha frustración en nuestros profesores, en nuestros padres, y necesitamos tener todo serenidad, necesitamos ayudarnos de los demás, necesitamos, pues eso, no estar centrado en lo propio, sino siempre de que educa toda la tribu. Porque, hombre, nos gustaría que nuestro camino fuera ancho y llano, pero resulta que es estrecho, cuesta arriba, con obstáculos. Y tenemos que aprender a afrontar cada contrariedad con optimismo, sabiendo que es un desafío, una oportunidad de crecimiento y sabiendo, por el contrario, que la facilidad y el paternalismo pues atrofian el músculo de la inteligencia, de la voluntad, de la afectividad y que hacen personas más dependientes y que es una enseñanza importante y que no podemos estar toda la vida refugiados en la cómoda idea de que antes todo era más fácil, ¿no? Porque yo lo escucho siempre, se ha dicho siempre. Yo me acuerdo que mi padre también decía que la juventud de ahora era peor que la suya y mi abuelo también decía que la suya era mejor que la siguiente y lo decían hace 500 años, lo decía Cicerón, lo decía Aristóteles, se ha dicho siempre. Y por eso creo que es simplemente una muestra de que la educación es difícil y que una generación siempre siente una cierta frustración en cómo está resultando la educación de la siguiente generación, pero es una impresión que normalmente no es objetiva y tenemos que transmitir esperanza. Y esta es la última, pues asumir que necesitamos la ayuda de otros, formar una comunidad ilusionada con aprender unos de otros juntos, una comunidad que se sustenta y que inspira nuestra búsqueda de sentido, y una comunidad, como es propio en una escuela, que impulsa nuestro deseo de seguir siempre aprendiendo, porque si nosotros tenemos deseo de aprender, lo transmitiremos a los alumnos, a los hijos, y así pues alcanzaremos pues todo un montón de sueños para compartirlos con los demás. Y nada más, muchas gracias. A ver, yo no os estoy oyendo, pero supongo que enseguida os... Hemos seguido toda tu presentación aquí, nada más que estábamos en otro escenario y nos acaban de decir que mejor para acá. Ah, vale. Se ha oído bien, ¿no? Cuestiones técnicas sí, de estar en el en vivo, para que vean que sí estamos, que no está nada ensayado ni grabado. Sí, oye, mira, de las preguntas, Gabriel Reyes nos está preguntando, ¿qué ha sido lo más complejo de transmitir los valores de San José María en esta época llena de tanta cultura pop y bajo o nulo en valores? Bueno, yo pienso que si estuviera San José María escuchando esto diría que tenemos que estar enamorados del mundo que vivimos. O sea, que no lo debemos juzgar con tanta dureza y pensar que está muy mal de valores, porque no digo que seamos ciegos, porque es verdad que faltan muchos valores, pero que siempre ha sucedido. Y yo lo que diría es que hay que poner un esfuerzo en ver esto positivamente, en ver
todas las cosas positivas que tiene el mundo que vivimos. Yo creo que precisamente quizá esa es una de las cuestiones que San José María pues tuvo que luchar más porque, lógicamente, pues todos estamos llenos de malas experiencias, ¿no? Sí, claro. Y lo mismo que pues pasó a Jesucristo con los apóstoles, que tuvo que decir que echaran la red otra vez a la derecha y le decían, pues si ya lo hemos echado no sé cuántas veces, pues bueno, que tenemos que continuar pues con ese esfuerzo educativo y que el resultado normalmente no será inmediato, porque en educación los resultados no son inmediatos y todos hemos dado muchos disgustos a nuestros padres, pero bueno, que a largo plazo la educación es la mejor inversión que se puede hacer. Claro, ¿verdad? Es que la verdad, nosotros estamos pensando que estamos en un mundo muy diferente, pero estamos en el mismo, nada más con diferente perspectiva un poquito, ¿no? Sí, yo pienso que el otro día me decía un profesor universitario, porque yo le hice la pregunta, porque yo tengo también esta curiosidad, le digo, oye, ¿son tan diferentes los alumnos de ahora a los de hace un tiempo? Y decía, hombre, pues hay cosas diferentes. Por ejemplo, ahora, pues los alumnos se distraen en clase con el ordenador y entonces hay que decir que lo cierren. Pero, por ejemplo, das una clase en inglés y a todo el mundo le parece muy bien, entienden inglés. O sea, pues dices, hay cosas que han mejorado, cosas que han empeorado, pero bueno, pero eso pasa también en la familia. Yo soy de familia numerosa, nosotros somos 13 hermanos y hemos educado, pues fíjate, con la misma familia, la misma casa, la misma televisión y las mismas escuelas, pero somos muy diferentes, lo cual quiere decir que el resultado de la educación siempre pasa por la libertad de las personas y que, por tanto, uno no debe pensar que esto es como el adiestramiento de un animal o como aprender a utilizar algo, sino que es una cosa mucho más complicada y que hay que tener mucha paciencia. Sí. Alfonso, la siguiente pregunta, y viendo pues tú eres experto en el tema de la educación, nos dicen de qué forma podría el colegio y los padres de familia pues trabajar en conjunto en este mundo digital, ¿no? Que cada día se hace más visible, aunque también podemos ver que hay colegios que están regresando al no uso de pantallas. Pero bueno, los que aún usan pantallas, ¿cómo pueden trabajar? Si existe algún plan o alguna estrategia para este mundo digital. O sea, yo diría que la pantalla en la escuela no es el problema, porque la pantalla en la escuela es el momento en el que está más, como diría yo, en el que se emplea con más seguridad. El problema es que los niños y las niñas suelen tener un móvil con conexión de datos desde muy pequeños, sin ninguna supervisión, y eso es lo que genera adicciones que están siendo pues muy importantes y muy significativas en la vida de muchas personas. Bueno, iba a decir muchos chicos y a los adultos nos pasa igual, porque estos temas, aquí se habla de las adicciones, yo cuando hablo a la gente joven de adicciones me dicen, pero si mis padres están mucho peor que yo, ¿qué me van a contar, no? Entonces, yo creo que esto es un esfuerzo que precisamente por ser un problema que ha impactado sobre toda la familia de golpe, porque casi todas las cosas históricamente, los problemas que tienen los hijos los han pasado los padres años antes, pero lo estamos pasando todos a la vez. Adultos y niños y adolescentes estamos todos bajo el impacto de la tecnología, que tiene tantas cosas maravillosas y al tiempo que tiene una capacidad impresionante para capturar nuestra atención y refugiarnos a cada uno delante de una pantalla y olvidarnos de los demás. Entonces, yo creo que esto exige una reflexión y una conversación en casa. Yo hace poco asistí a un curso, me llamó la atención porque el que daba el curso podía haber dicho prohibido mirar el móvil mientras yo hablo, pero lo que dijo es, ¿qué os parece que hagamos un acuerdo sobre cómo podemos en estos días, duraba una semana el curso, emplear el móvil? Y entonces fueron levantándose manos, se decían cosas y al final, por unanimidad, se decidió que nadie podía mirar el móvil bajo ningún concepto y que el que mirara tenía que salir y bailar o contar un chiste, como en castigo. Y efectivamente yo creo que es la semana que menos he mirado el móvil en mi vida. Y es curioso, yo creo que cuando las cosas se hablan y se deciden de un modo, yo diría, más compartido, la gente acepta mucho mejor las
las normas, cuando encuentra uno el sentido porque se hacen y participa en su decisión. Yo pienso que hace falta hablar estas cosas en familia, porque yo creo que todos nos damos cuenta de que si no ponemos un poco de empeño nos quedamos encerrados en nuestra pantalla, y eso es un horror. Sí, claro. Oye, y sobre todo ahora, ya ves que está tan de moda estar cambiando pues la forma de educación, ¿no? Aquí en los colegios tenemos la ventaja de que somos padres, profesores y alumnos, ¿sí? ¿Cómo desde el APA podemos animar a las familias a dar la continuidad de la educación que decía San José María? Porque realmente eso es básico para nosotros. Pues yo lo que diría es leer a San José María en sus fuentes, porque a lo mejor uno ha leído muchas cosas, pero a lo mejor no lo ha leído en sus fuentes. San José María tiene una carta escrita en los años 60 sobre educación que es magnífica, y tiene muchos escritos que están además en la red, o sea que no hace falta tampoco, o sea que está accesible, y yo creo que es muy interesante, igual que para entender el espíritu cristiano hay que leer los evangelios, el Nuevo Testamento, hay que leer en sus fuentes, y uno enseguida sacará muchas ideas. Y luego pues también se puede leer pues a personas que lo han, digamos, que lo han trabajado ese mensaje, y sobre todo a las personas que lo han vivido. O sea, yo creo que es importante preguntarlo a las personas que llevan mucho tiempo pensándolo y viviendo, y yo por lo menos es la reflexión que he hecho, ¿no? Yo voy a cumplir 50 años en el Opus Dei dentro de poco, y si tuviera que hacer un resumen, pues son esas, de la vida en la escuela, pues son esas ideas que me parece que son tan aplicables a cualquier sitio. Es que eso es lo bueno que tienen las grandes ideas, ¿no? Es que le valen a todo el mundo. Me da igual que esté en un lugar, en una esquina del planeta, de otra, la edad que tenga, el tipo de cultura, sus ideas políticas, incluso su religión, porque un mensaje que esté bien estructurado interesa a todo el mundo. Oye, Alfonso, bueno, pues estamos con la última pregunta y se nos hace muy interesante porque tenemos APAs reunidos de toda la República, como lo comentaron Laura y Augusto al principio, de los más de 50 colegios que hay en México. Como último consejo, fue muy valioso para nosotros, cómo hacer como papás de APA, de LAMPA, o como se diga, como dijiste en tu presentación, que comprendan que el colegio y las familias son una unidad, que no hay que estar en contra, cómo ayudar a que participen de manera positiva, ¿sí? Porque luego todos somos muy críticos, pero cómo hacer que esas familias, a través de los MECs y del APA, de soluciones positivas a esta unidad. Sí, esto es una cuestión que el mensaje cristiano se encontró enseguida. Bueno, pues que el mundo está lleno de conflictos, y el mensaje cristiano lo que busca es que esos conflictos se resuelvan lo mejor posible. El mensaje cristiano no nos dice que no pensemos, ni que todos pensemos lo mismo, ni que tengamos las mismas opiniones, pero creo que la forma de gestionar esa disconformidad, esa diferencia, tiene que ser una forma inspirada en los principios cristianos. Y los principios cristianos, el primero es el amor fraterno, el mensaje del amor fraterno. Entonces uno tiene que disentir del otro de manera que no ponga el amor propio por medio de ello, sino que lo plantee de manera que ponga fácil al otro buscar un espacio común de entendimiento. Y yo creo que esto es una práctica muy importante para la vida, porque si las familias lo aprenden, les será muy útil para vivir su matrimonio, para vivir el trabajo en equipo donde esté, para que los hijos lo aprendan de los padres, para que lo aprendan del ambiente que hay en la clase, en su escuela. Yo creo que ese ambiente de concordia y colaboración, yo diría que es uno de los desafíos más importantes de una escuela. Y ese desafío no lo puede resolver solo la escuela, siempre es entre la escuela y la familia.
Pues muchísimas gracias, Alfonso. La verdad, un gusto como siempre platicar contigo, siempre nos enseñas algo, nos has ayudado desde que entramos nosotros a FAPACE en muchísimas cosas, cada vez que acudimos a ti estás dispuesto. Un fuerte abrazo hasta España y Muy pues bien. seguimos en contacto. Pues muchas gracias a vosotros y enhorabuena a todos. Un abrazo. Gracias.